grabar la reunión. Voy a... Cuando hablamos de lenguaje literal y figurativo, específicamente tratándose de la Biblia, nos vamos a encontrar con que ese es el principal o la principal razón por la que la Biblia a veces o muchas veces es mal interpretada y mal aplicada. Y por lógica no tenemos el resultado que se espera. Entonces los aspectos que hoy vamos a hablar nos van a llevar a otras cosas interesantes. Dios nos dio la escritura para entenderlo. El Señor quería revelarse a sí mismo y su voluntad a la humanidad. Así que nos dio la Biblia. El propósito de la Biblia es aclarar, no confundir. Y en el ambiente cristiano nos encontramos con ese terrible problema. La escritura no es una colección de misterios oscuros o acertijos. Es un mensaje sencillo de Dios al hombre. Cuando interprete un texto, busque el mensaje más sencillo, el que sea más obvio, natural y simple. Entre más difícil hagamos esto, más complicado le haremos a las personas que nos oyen el mensaje del evangelio. Esto es algo tan importante que se le tiene que poner asunto porque a veces queriendo parecer muy sabios, como dijo el apóstol Pablo, terminamos siendo necios. Esto que estamos hablando ahorita es bien básico. Algunas veces el idioma de la escritura es literal, sencillo, pero otras veces es figurativo, es simbólico. Y con esos dos aspectos vamos a estar lidiando cuando se trata de interpretar la Biblia. Cuando tenemos este cuidado y sobre todo este respeto, voy a contarles mi parte, a menos como yo me he formado. A mí me da un terror asegurar algo por simple lógica que la Biblia dice y no estoy seguro que lo dice. Y vamos a hablar en su momento, vamos a hablar de cómo se ha abusado del lenguaje figurado o figurativo de la Biblia a tal punto de que se le andan buscando mensajes ocultos a textos que son muy obvios. Una regla de la hermenéutica es esta. Esa es una regla general. Cuando uno estudia ya la hermenéutica avanzada, uno entiende las reglas generales. Y una de las reglas que sobresalen en la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Eso quiere decir que lo que de la Biblia leo y lo entiendo, no necesito buscarle otra interpretación. Eso que está entendible, ese es el mensaje. Entonces hablemos del lenguaje literal. Cuando hablamos de esto, el lenguaje literal es el lenguaje común, sencillo, directo. No hay símbolos en el lenguaje literal. Es directo, directamente al grano. Ese es el lenguaje literal. Considera el siguiente pasaje literal. Hechos 27 al 12. No sé si tienen Biblia a la mano. Para que lo leamos. Hechos 27 al 12. ¿Sí? ¿Me confirma? Amén, pastor. ¿La mano? Hechos 27, lo tengo. Por si lo pudiese leer. Ok, del 20 al 12 dice en el nombre de Jesús. El Del primer día en la 27 semana. al 12. Sí, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rindiendo de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo
y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Muy bien. ¿Alguna vez usted ha predicado, alguno de ustedes ha predicado en ese pasaje? No, pero sí he escuchado la predicación de él. De ahí surgen varios temas, ¿verdad? No te El duermas. descuido. Cuidado con las distracciones. ¿Cómo dormir creyentes en una noche? Ese es para predicadores. Pero quiero que veamos esto. Este es un relato. Es un acontecimiento. Hechos 27 al 12. No pregunte qué representa la medianoche. No representa nada. Más bien Lucas solo nos está diciendo qué hora era. ¿Ya lo leímos? Aquí no pregunte qué representan las lámparas, los 3 pisos, la ventana, el sueño profundo, ni Eutico. ¿Por qué? Porque no significan nada, no representan nada. Cada palabra significa lo que dice. Este pasaje usa el lenguaje literal. No hay símbolos en él. Nos enseña que los creyentes se reunieron para compartir la cena del Señor, que Pablo habló mucho. Eso es lo que nos enseña. No nos enseña absolutamente nada más. En el caso, especialmente nosotros de corte pentecostal, tenemos muchos problemas en cosas así. Luego le andamos buscando significados ocultos que no los tienen. Este pasaje es literal. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Prácticamente cuando hablemos de ese tema no podemos estar tocando entonces ningún tema como no te duermas, como ten cuidado de donde estás sentado. Yo escuché a un predicador, entonces dedujo de que estaba mal sentado. De ahí no podemos hablar, es lo que nos está enseñando. El punto es una cosa, y se lo voy a enseñar en un momento. Una cosa es tomar como ilustración y otra cosa es ahí buscarle significados ocultos. Significado. Ok. Exacto. Una vez un predicador comparó a los cristianos carnales con Eutico. Para este predicador, Eutico se cayó porque era un carnal. Dijo que así como Eutico dormía muy cerca de una ventana abierta, algunos cristianos se mantienen muy cerca del pecado. Póngale asunto, ¿cómo lo llevaba este predicador? El predicador estaba usando el pasaje como una ilustración. Esto es aceptable. Se puede enseñar que Eutico tenía sueño, pero no enseñar que él era carnal. ¿Por qué? La Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no dice, no podemos inventarlo. Si la Biblia no tiene conclusiones en ciertas cosas, no podemos agregárselas. O sea, eso es querer yo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Hechos 27 al 12. Este texto no es un pasaje sobre los cristianos carnales, aunque sí podría ilustrarlos. Es una ilustración. Para un mensaje sobre los cristianos carnales, use un texto como 1 Corintios 3:1. ¿Se recuerdan qué dice? Cuentan cuando ya lo tengan. Amén. Por lo demás, hermanos, a mí no me es el virus las mismas cosas y para seguro. ¿Ese?
No, es Primera de Corintios Esa es la 3:1. segunda. Yo estoy De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Exacto. perdón, pastor. Ese sí, sí, no tenga pena, sí suele pasar. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Por eso es que tenemos que diferenciar el lenguaje figurado y el lenguaje literal. El lenguaje, y lo vamos a ver en su momento, el lenguaje figurado quiere un poquito de cuidado porque los símbolos que utilizan tienen un significado en ciertas partes y ese mismo símbolo puede tener otro significado en otras partes. Entonces, cuando un pasaje es literal, o sea, si usted lee la Biblia y dice, qué bonito lo que leí, qué bonito lo que entendí, eso es. Ahí tenemos que quedarnos. De lo contrario, estaríamos agregando. Podemos revisar todo lo que sucedió a la par de ese relato, pero siempre nos vamos a quedar, cuando es un pasaje literal, con esa verdad que vimos. ¿Qué es lo que Pablo al fin quiso hacer? Es lo que el escritor de Hechos registra que Pablo, como iba a irse, alargó su discurso y este joven Eutico se durmió. Y no se durmió en un lugar adecuado, ¿verdad? Ahora, comencemos a hablar un poco del lenguaje figurativo, porque aquí es donde está el mayor problema. Entonces, dejando claro lo anterior, lo que usted entiende claramente al leer el texto bíblico es el lenguaje literal. No necesita mayor interpretación, tal vez solo como aclarar el por qué se dijeron las cosas, en qué circunstancias se dijeron. Eso sí puede hacer que sea necesario. Pero si el mensaje está claro, no necesita más. ¿Estamos claros? Pastor, la hermana Xochitl, ella tiene una pregunta. Muy bien. Háganosla saber. No más quería saber qué significa lenguaje figurativo. Bueno, yo no sé. Lenguaje figurativo. Ajá. La definición o Definición. definición. Bien, lo vamos a ver un momento. Se le llaman figurativos porque se valen de figuras, de símbolos, de imágenes. Y no hablo de imágenes físicas, sino que describe la Biblia. La Biblia da un mensaje, pero no utiliza claramente, sino utiliza figuras, que es lo que vamos a ver ahorita. Se le llama figura, por ejemplo, que la Biblia habla del agua, yo soy el pan de vida. Ese es un lenguaje figurativo. Entonces, aguánteme un poquito y ahorita lo vamos a aclarar. Usted debe interpretar el lenguaje de una manera clara o no lo entenderá. O sea, tenemos que tener claro cuando el lenguaje es literal, o sea, que tal y como se dice, así es, o es figurativo cuando utiliza símbolos, figuras, habla con imágenes, habla con ejemplos de sucesos. Por ejemplo, si usted ha leído Apocalipsis, Apocalipsis es sumamente figurativo y tiene vastedad de figuras. Ahora, en contraste, debe discernir que algunos versículos usan símbolos o tropezará. En Apocalipsis 17:1, con el asunto de esto, por aquí vamos. Juan vio a una ramera sentada sobre muchas aguas. Este no es lenguaje literal. Después Juan nos dice que la ramera es una ciudad que gobierna sobre la tierra. En Apocalipsis 17:18. Las aguas sobre las que está sentada son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. En el lenguaje de Apocalipsis 17:1 es figurativo, no literal. El lenguaje figurativo tiene un significado oculto. Usa símbolos y cada símbolo representa una cosa. Si quería una definición, es eso. El lenguaje figurativo tiene un significado oculto.
Entonces, cuando estudiamos, de hecho, yo he enseñado acá a la iglesia el libro de Apocalipsis. Y siempre les he dicho a los hermanos, este tipo de estudio se puede hacer tan complicado como se mira o tan sencillo como no se imagina. ¿Y dónde está la clave? En entender el lenguaje en el que está escrito. Por ejemplo, el lenguaje figurativo no es en sí una de las maneras de expresión de nuestro castellano, sino más bien viene del griego. Los griegos, desde el griego koiné, el griego original bíblico, y especialmente Juan, tenían una fascinación por hablar con lenguaje figurativo. Nosotros lo hemos hecho. De hecho, nuestros dichos son lenguajes figurativos. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. ¿Usted? ¿O no se lo sabe? Y te diré quién eres, ¿no? Exacto. El Yes. que anda con la miel, Algo se le pega. Bien. de tal palo. A la astilla. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un lenguaje figurativo. O sea, estamos hablando de cosas que no son personas, no son situaciones, literalmente hablando, pero figurativamente hablando, dejando claro una verdad. Si decimos, dime con quién andas, te diré con quién eres, qué verdad estamos dejando clara. Esa es, solo dígalo. Cuando decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿qué queremos decir? Mira con quién te juntas y igual vas a andar tú. Que se junta con sabio y sabio se vuelve. Se junta con necio y necio se vuelve. Bien. Y el que dice, el que anda con la miel algo se le pega. De las costumbres quizás está hablando, está diciendo. Y que está, ¿qué mensaje está dando? Es que si ando con gente que le gusta siempre buscar de Dios, se me va a pegar eso a mí. Pero si ando con gente que está en otras cosas, también se me puede pegar. Exacto. O sea, costumbres, actitudes tal vez, formas de ser. Exacto. Ese es el mensaje. Y decimos de tal palo, tal astilla, que estamos diciendo. Como es el hijo es el padre, como es la mamá es el hijo, como Estamos salió idéntico a lo que hemos hablado. Exacto. Ese es el asunto. Por ahí quería llevarlos porque a veces en cuestiones de la Biblia nos sentimos tan lejos, ¿verdad? Pero no, hay mucha familiaridad en el lenguaje. Estamos bien. En Apocalipsis 17, la ramera es un símbolo de una gran ciudad, como Roma en los días de Juan. Así como una ramera aparta a la gente de Dios hacia el pecado. Roma apartaba a la gente de Dios hacia el pecado. Entonces, los primeros intérpretes de Apocalipsis dijeron, la ramera es Roma, porque todo lo que hace. Cuando sucedió el conflicto alemán y Alemania se volvió una potencia mundial y Hitler apareció, se consideraba a Alemania la gran ramera y a Hitler el anticristo. Cuando siguió cobrando auge la institución católica, yo todavía escuché predicadores asegurando que la gran ramera de Apocalipsis era la institución católica.
y que el Papa era el anticristo. Ahora, cada generación, cuando interpreta Apocalipsis, se encuentra con una bestia que representa el cumplimiento de esa parte para ese tiempo. Eso es un poco escatología, se lo estoy dando gratis. Entonces, nuestra generación, la generación de cristianos que hoy interpretamos Apocalipsis 17, tenemos algunas ideas, algunas conclusiones de la ramera de Apocalipsis. El punto está de que este cumplimiento aún no se ha dado. O sea, esta ramera está destinada para la parte final, cuando la iglesia ya no tenga, ya no tenga lugar en esta tierra. La iglesia será evacuada. En griego, la palabra arrebatamiento es harpazo, con H, que se interpreta como una evacuación anticipada. Si la iglesia será evacuada de esta tierra y junto con la iglesia se quita el Espíritu Santo de la tierra. ¿Sí sabían eso? Entonces, toma el control completo del anticristo. Y cada uno de los capítulos del Apocalipsis nos representan bestias. Por ejemplo, yo tuve un maestro, yo le contradecí, vaya que no se enojó mucho con él, porque él hablaba de los 21 juicios de Apocalipsis. Comencé a hacer mi propio estudio y yo le dije, ya se da cuenta de que a veces es una trompeta y a veces una trompeta es un sello. Si lo damos en una lógica, sí son 21. 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Pero en la línea de cumplimiento, la copa también puede ser un sello que se quita. Dios derrama su ira sobre la tierra. Y aparecen las bestias. Aparecen las 4 bestias. Aparecen las 7 bestias. Aparece la ramera montada sobre una bestia. Aparece una bestia de 10 cuernos y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Todos esos símbolos nos están diciendo, es increíble lo sencillo que es lo que nos están diciendo. Que el anticristo, desde que toma su lugar, que es la primera bestia, él comienza a querer tener el dominio de todo. Porque aunque no habrá iglesia, la iglesia que se fue con Cristo, aunque no habrá Espíritu Santo, habrá gente que reconsidere el haber estado mal delante de Dios y allí, a pura fuerza de voluntad, van a guardar más para ser parte de la segunda evacuación. Hay una segunda evacuación. Esta segunda evacuación se dará hasta que la muerte se le permita volver a entrar en función. Por eso es que cuando el Cordero termine la ceremonia de la entrega de los galardones, aparecerán multitudes vestidas de blanco. Y Juan le pregunta al Cordero, le dice, ¿esos quiénes son? Y le dice, esos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, esta es la segunda evacuación. Pastores, esos son los que van a ser salvos en el milenial. No, durante la gran tribulación. Sí, pero son los que se van a unir al milenial. Sí, van a pasar al milenio con los santos millares. Y ahora tengo una pregunta, porque según tenía entendido que la gran ramera era la iglesia católica. Entonces, no, por lo que escuché, o sea. El asunto, y ese es nuestro problema, al interpretar la Biblia, tenemos que interpretar especialmente lo profético, lo escatológico, de manera futurista. Hay una parte de la Biblia que, de hecho, las profecías se le llaman
hay profecías de triple cumplimiento. Pues, de hecho, Mateo 24 tiene triple cumplimiento. Una parte se cumplió en el año 70, cuando Israel es destruido como nación. Otra parte se ha ido cumpliendo en la era de la iglesia. Y otra parte se va a cumplir al final de los tiempos. Entonces, el peligro es cuando yo le busco que coincida la profecía con un mal que hay. La profecía aquí nos habla de una ramera que está montada sobre una bestia y que la tiene dominada y que domina. El anticristo levantará un falso profeta y su función sobre todas va a ser una: evitar cualquier objeto de culto. La persecución del anticristo no va a ser solo contra los cristianos, sino contra cualquiera que haga cualquier tipo de culto, adoración a cualquier Dios que no sea él. Por eso es que no podemos asegurar que sea el sistema católico. Se presta mucho lo que ha querido lograr la Iglesia Católica desde el 1517 con la Reforma, que la Iglesia Católica, de hecho, en este mes, 71 de octubre, se conmemora la Reforma. Estamos celebrando, o debemos de celebrar, que la Biblia volvió a ser la regla de conducta para el ser humano, para el cristiano. Entonces la Iglesia Católica levantó a las llamadas Santas Inquisiciones, que eran persecuciones, y que eran unas persecuciones terribles para poder desaparecer a los cristianos. Fueron las matazones de cristianos. Incluso hubo un sector de los cristianos que tomó represalias. También hubo un grupo de cristianos que se levantó y mató a los de la religión también. Eso se los cuento porque a veces algunos no dan esta información completa, y cuando viene alguien que sabe, dice, pero ¿sabía usted que cristianos mataron a católicos también? Usted díganles que sí, pero no era la idea o el objetivo principal. Entonces, cuando usamos el lenguaje, mire hasta dónde nos llevó Apocalipsis 17. Dese cuenta hasta dónde. Entonces, cuando llegamos a la comprensión, por eso digo, es tan sencillo cuando entendemos las figuras, cuando entendemos el símbolo, cuando entendemos eso. Entonces, en el caso que nos ocupa ahorita por la pregunta es, ¿la Iglesia Católica es la gran ramera? Cualquiera podría decirle sí, pero hay que pensar a más años después. O sea, al final no podremos tener una conclusión hasta que el cumplimiento se dé. Más bien tenemos que poner nuestra mirada en el objeto que se está diciendo. Está diciendo Apocalipsis que ese tiempo será un tiempo de persecución, de sufrimiento, de lamento, y que el dominio completo de la economía, de las comunicaciones, de la información, del transporte estará bajo una sola dirección. Hasta eso nos empuja Apocalipsis. Entonces, vamos a tener algún día algún estudio de Apocalipsis. Sigo aquí porque el tiempo está pasando y sé que si me meto más me voy a emocionar, y ustedes también. Asimismo, en Apocalipsis 17, el agua es un símbolo para gente. Cuando dice que la bestia estaba sobre muchas personas, estaba sobre muchas aguas, perdón, está hablando de sobre mucha gente, control de la humanidad. Si usted ha visto alguna vez una gran multitud de miles de personas, sabe que las personas cubren el suelo, de agua cubre la tierra. A Juan le gustaba usar el lenguaje figurativo. Él usaba muchos símbolos, más que otros escritores. Juan con frecuencia nos da las palabras de Jesús que tienen un significado oculto. Por ejemplo, Juan registra que el pueblo y hasta los apóstoles
con frecuencia fallaban en interpretar correctamente las palabras de Jesús. No discernían que él estaba usando símbolos. Por ejemplo, mire esto. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarlo. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Vean cómo esto aquí. Jesús usó lenguaje figurativo en Juan 11:11. Dijo que Lázaro dormía. En este caso, dormir era un símbolo para morir, pero los discípulos no interpretaron correctamente las palabras de Jesús. Pensaron que dormir haría que Lázaro se sintiera mejor en el versículo 12. Puesto que no discernieron el lenguaje figurativo, Jesús les habló claramente usando el lenguaje literal. Entonces le dijo claramente, Lázaro ha muerto. En este pasaje vemos que Jesús le tocó que usar el lenguaje literal para poder dejar clara la verdad. Nosotros usamos, tal vez usted no se dé cuenta, pero usamos mucho lenguaje figurativo. Usted llega del trabajo a su casa, ¿qué dice? Estoy muerto. ¿Sí o no? Sí, Pero no es literal, ¿verdad? no, estamos de pie todavía. Es figurativo. Escucha, dice, como dice hermana Xochitl cuando No, llega, no. porque ella es maestra Los de la high school. americanos. Ella Sí, nació sí. aquí, entonces, no habla como nosotros muy bien, pero usted le entiende. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? No, es que dice, le digo yo que a americanos dicen, I'm so hungry I can eat a cow. Que tengo tanta hambre que me puedo comer una vaca entera. Ah, es cierto, lo han dicho. Tengo tanta hambre que me puedo comer una vaca entera. Ese es un lenguaje figurativo. De hecho, en Occidente usamos mucho el lenguaje figurativo. Pero esto es algo con lo que ustedes se van a encontrar, con lo que ustedes van a chocar, con lo que ustedes se van a encontrar con la curiosidad. ¿Cómo discernir entre el lenguaje literal y figurativo? ¿Cómo hacerle? La escritura tiene un solo significado, ya sea literal o figurativo. Así que nunca interprete un versículo de dos maneras diferentes. Cada versículo tiene un solo significado. No le busque más. La responsabilidad que tenemos es de encontrar si es literal o figurativo. Si un versículo usa lenguaje sencillo, debe interpretarlo de esa manera. Y si un versículo tiene símbolos, debe interpretar los símbolos. ¿Qué significa aquí pan? ¿Qué significa aquí agua? ¿Qué significa aquí palabra? Usted se va a encontrar con eso si el mensaje no es así literal. Como por ejemplo Jesús dijo, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y los discípulos dijeron, ¿alguien le habrá traído qué comer? ¿Sí leyeron eso? No es su gallina. Pero Jesús estaba usando el lenguaje figurativo. Como cuando él dice, pastor, yo soy el pan de vida. Exacto. Yo soy el pan de vida. Y la gente entendía la mayoría de sus símbolos. Ujú. Pero ¿cómo puedes saber si un versículo usa lenguaje sencillo o símbolos, ya sea literal o figurativo? Consideraremos 3 reglas que le ayudarán. Pero permítame un momento. Yo tengo una pregunta. Sí. Hágamela. ¿Qué es la de la parábola de las 10 señoras vírgenes con las lámparas? Ah, ese es puro figurativo. Completo. Ok. Porque está como figurando la iglesia. Algunos lo dicen así, pero cuando uno lo ve detenidamente se da cuenta que no precisamente la iglesia.
se refiere a Israel. Israel. Sí, Israel. Pero muchos lo hemos aplicado en la iglesia, muchos lo hemos hecho. Sí. Miles de predicadores lo hemos hecho. Hemos O sea que predicado. no solo yo, quiere decirme, ¿verdad? Exacto. No, es que se recuerda que ese tema ya lo hablamos. Yo lo prediqué sobre las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y hablamos, nos enfocamos en la iglesia. Y usted me explicó que no era para la iglesia. Exacto. Sí, también no, porque podemos irnos al otro extremo, les he de contar. ¿Cuál es el otro extremo? De que no haya nada para la iglesia. Entonces, ¿qué predico? Está en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Cuándo podemos usar el lenguaje figurativo que no sea esencialmente para algo, pero que querramos cubrir otra cosa? Ahí es donde lo usamos como ilustración. ¿Cuál es la diferencia? Decimos, yo desgloso todo, esto significa esto aquí, está hablando de Israel, pero podemos pensar qué cualidades podemos tener nosotros la iglesia que las que se le están pidiendo a Israel aquí. Ahí sí, se va con todo el respaldo del Señor. Wow. Sí, eso se le llama usarlos como ilustración, porque si el suceso es muy útil para poder enfocar otra verdad bíblica, se usa como ilustración. La maestra tiene una pregunta, pastor, de lenguaje figurativo. Dile, tú dile de lo que estás hablando de la samaritana. Te preguntan. Sí, pregúntale. Es que ya Pregunte sin pena. Sí, yo no me pregunté, yo dije que se parecía a mi hermano. De la Virgen.